Hola, bienvenidos a este nuevo video en mi canal donde hablamos sobre literatura. Y el día de hoy te traigo como invitado al señor Kazuo Ishiguro con su gran novela Nunca me abandones. Una novela que cuando termines de leerla te va a partir el corazón, al igual que la cabeza, por los temas que contiene la obra. Kazuo Ishiguro es un escritor de origen japonés, pero que vivió prácticamente toda su vida en Reino Unido. Cuando él tenía 5 años, había ido a vivir junto con su familia hacia Gran Bretaña. Y bueno, ahí comienza su formación académica. Primero quería ser músico, aunque no le fue muy bien. Luego él sigue un máster de escritura creativa, donde publica su primera obra. Y en el año 2017 él ya gana su premio Nobel. Pero el día de hoy queremos centrarnos en su gran obra, una de las mejores catalogadas entre su colección, Nunca me abandones. También me tengo leída la novela de Ishiguro, Cuando éramos huérfanos, que trata sobre el tráfico de opio que impulsaba Gran Bretaña hacia China, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pelearon China y Japón. Y bueno, antes que nada, sí quisiera mandar un saludo a mi gran amigo Andrés, que fue el que, digámosle de cierta manera, me hizo conocer a Ishiguro. Y también mandar algunos saludos a mis estudiantes del Consejo Provincial, del segundo Comercio y Ventas A, del segundo F, del segundo G, del segundo H, del segundo E, que suelen seguirme y me suelen saludar bastante en mis clases. Continuando con el video, sí quisiera anunciar que no vamos a hacer ningún tipo de spoiler en este video. Nunca me abandones fue publicada en el año del 2005 y si ustedes revisan la sinopsis e incluso van a ver algunos comentarios, se la cataloga como una novela de ciencia ficción o una novela distópica, pero no es como cualquier novela distópica o de ciencia ficción que nosotros conozcamos. No hay grandes batallas contra gobiernos totalitarios como en el caso de los Juegos del Hambre, no está ambientada en el futuro, no hay viajes interdimensionales, no hay viajes al espacio. Es una novela que ni siquiera está ambientada en el futuro, está ambientada en 1990. Para los que somos ya millennials, cuarentones, oyendo a los 40, esta novela nos va a gustar mucho más porque utiliza ciertos tópicos de la década de los 90. Todavía se utilizan los Walkmans, se utilizan los cassettes donde se escuchaba la música. Nosotros como millennials, antes del aparecimiento del internet y de los MP3, solíamos reproducir una y otra vez el mismo cassette porque no teníamos acceso a más. Y justamente la novela Nunca me abandones, el título está dado por una canción que tenía el personaje principal, que le encantaba, de un cassette que ella escuchaba todo el tiempo. Tal como nosotros oíamos una y otra vez la misma canción porque teníamos acceso a más, pues la protagonista también escucha la canción Nunca me abandones de una autora, Judy, de cuyo apellido no puedo acordarme en este momento, pero utiliza este recurso muy típico de los 90. Pero ¿qué es lo que hace, además de lo dicho anteriormente, qué es lo que le hace diferente a Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro como novela distópica? Ya es enteramente el trabajo de sus personajes y del estilo con el que maneja Kazuo Ishiguro la escritura. Yo creo que adaptar una novela como esta, como la de Kazuo Ishiguro, a la gran pantalla no va a ser 100% posible, porque la gran pantalla puede adaptar algunas cosas, pero hay algo que nunca va a poder ponerlo en el proyector, y es el estilo de lenguaje. Nosotros en literatura, los que estudiamos literatura, sabemos que una obra literaria está dada sobre todo por la forma, y la forma se la da el tratamiento de la palabra. Tomo por ejemplo el caso de Pedro Páramo. Recién ustedes saben que se adaptó la novela a Netflix, y la adaptación es prácticamente la misma. Está todo la novela dentro de la narrativa cinematográfica, pero le falta algo que nunca va a poder llegar, que es el componente palabra. La palabra es lo que le hace a las grandes obras literarias literatura. Hay novelas que pueden ser adaptadas 100% porque se trabaja más con la historia que con la palabra, son más cinematográficas antes que utilizar recursos netamente literarios, pero en este caso el estilo de Ishiguro es un estilo que si yo lo veo en el cine, porque hay una adaptación que todavía no la he visto, sé que me va a faltar algo, y no va a ser culpa del cineasta, simplemente es imposible llevar de un formato hacia otro ciertas historias de la literatura.
Ahora bien, ¿qué es lo que tiene el estilo de Ishiguro? Primero, que es un estilo que se lo suele catalogar como melancólico. Yo prefiero llamarle un estilo sosegado, que recuerda muchísimo a la forma de estilo japonés. Cuando uno lee a Kawabata o lee a Mishima, hay una especie de tranquilidad, de que las cosas van fluyendo como si estuvieras sobre una tabla, sobre un mar, bastante tranquilo. Lo mismo me pasa con Kazuo Ishiguro, pero adicional a eso utiliza un recurso muy interesante, que es la abundancia de la prolepsis, o lo que nosotros en cinematografía conocemos como los flashbacks. En un momento nosotros vemos a la protagonista, por ejemplo en la primera parte de la historia, que está conduciendo en una carretera y de pronto ve un edificio que le recuerda a su instituto, y esto le lleva a un recuerdo más pasado, y cuando está hablando del recuerdo, de pronto se acuerda de algo más que ha pasado en ese pasado y se va hacia allá y comienza a explicarlo, lo cual me hace acuerdo mucho a William Faulkner, porque él también comenzaba en un tiempo y luego se iba más atrás y luego podía irse más atrás para volver al presente. Ishiguro lo hace de una manera muy magistral, además de que utiliza la primera persona tan magistralmente y transmite la subjetividad del personaje, y a nosotros como lectores nos es muy fácil entrar en la psicología de quien está narrando la historia. La historia de Ishiguro se centra en tres personajes: Kathy, Ruth y Tommy, y al que yo llamo el cuarto personaje, el instituto, la academia Halsham, pero tiene como personaje protagonista a Ruth, que es la que nos va a contar toda la historia de todo lo que ha sucedido en la obra. Como habíamos dicho, está contada en primera persona, así que vamos a ver desde la perspectiva de este personaje. Ahora, ¿por qué yo llamaba a Halsham como el cuarto personaje? Porque cuando tú comienzas a leer la novela, al menos a mí personalmente me recordó muchísimo a la obra de Harry Potter, porque es una academia completamente hermética, los personajes no pueden salir de ese recinto y gozan de una libertad bastante grande. Además, ¿qué me hizo recuerdo a la novela de Rowling? Fue la forma en la que se llevaban estos personajes. Si bien son bastante conflictivos y está muy bien llevado esto dentro de la novela, también hay una amistad muy grande entre ellos, que cuando ya se hacen adolescentes y comienzan a crecer, trasciende hacia otras esferas, pero la amistad, el componente de la amistad, el componente del amor dentro de la novela de Ishiguro es bastante patente. Sin embargo, no es una historia con un final muy feliz, sino que es una historia que termina desgarrando, es una historia que termina haciéndote estallar la cabeza. ¿Por qué? Aquí vamos a desarrollar los temas y vamos a encontrar ciertos aspectos, recordando que en este video no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, para que aquella persona que quiera leerse la novela, que le haya interesado, pueda disfrutarla continuamente. Además de que tiene bastantes giros argumentales, y que si yo los revelo en este video, pues les voy a arruinar bastante la experiencia lectora. ¿Cuáles son los temas que se desarrollan en la novela de Ishiguro? En primer lugar, esto es lo que le hace hermosa esta novela. Para empezar, es una novela muy humanista, en el sentido de que nos va a plantear varios temas relacionados a nuestra condición humana dentro de la obra. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros seres humanos? ¿Cuál es el valor que le damos como seres humanos a la vida? ¿Y qué es lo que esperamos después de la muerte? ¿Por qué hablamos de la condición humana? Y esto también lo correlacionamos con el tema de la ética científica. Voy a comenzar por este último punto para ir desarrollando los otros que habíamos propuesto. Porque la condición científica aquí juega un papel enorme, ya que si nosotros criamos ganado, por ejemplo, para consumo humano, le podemos dar al ganado buenas condiciones de vida, un buen alimento, pero a la final va a terminar siendo sacrificado para el consumo de los seres humanos. Entonces la pregunta que se hace Ishiguro al momento de escribir la novela es: ¿qué haría la ciencia para poder criar seres humanos como si fueran ganado para consumo de las personas, llamemos normales, pero sin que haya ninguna implicación jurídica, ninguna implicación legal? Y eso es lo que se desarrolla, y eso es lo que causa justamente el motivo principal de la novela, porque estos personajes que están encerrados en esta esfera hermética de la Academia Halsham van a ser afectados muy seriamente por esta situación. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la condición humana? Y es que si la ciencia crea seres humanos como ganado, ¿cómo hacemos o cómo hacen esos seres humanos para entender que son seres humanos y qué es lo que les diferencia de los seres humanos normales? En pocas palabras, cuando tú estás leyendo esta novela, te comienzas a cuestionar por qué los personajes actúan de esta manera, por qué los personajes no se rebelan, por qué los personajes aceptan su destino tal como se les ha dicho que tienen que vivir. En cierto sentido, uno puede entender que la
educación juega un papel enorme cuando trata de inculcar, cuando la educación no es liberadora, sino es adiestradora, y te trata de inculcar normas, reglas, papeles que tú debes asumir dentro de la sociedad. Hay un momento de todo ser humano en el que nos rebelamos, en el que no aceptamos. Sin embargo, los personajes en Nunca me abandones no tienen ese momento. Aún a pesar de que saben que lo van a perder todo, lo aceptan a ciegas. Incluso cuando nosotros topamos este tópico en ámbitos religiosos, hay muchas personas que aceptan su destino porque se les ha dado un motivo religioso, pero lo hacen porque saben que va a haber un Dios que los va a amparar después de la muerte. Pero eso no pasa en la novela de Ishiguro, y ahí uno se cuestiona por qué no. Uno como lector, cuando lee y termina de leer la novela, siente una especie de rechazo ante eso, un cuestionamiento de ¿por qué no lo hicieron? ¿Es que acaso el valor de elegir, de la libertad, es lo que me hace a mí ser humano? Al menos la libertad de rebelarme en algún momento de mi vida ante eso que nos está tratando de decir cómo tenemos que vivir. Y eso es lo que lleva a que al final de la novela uno termine completamente destrozado y termine con la cabeza completamente volada, digámosle, de esta manera. Y a pesar de esto, cuando nosotros leemos la novela, hay algo que nos hace encariñarnos de estos personajes, y es las relaciones de amor y de amistad que existen entre ellos, porque a pesar de que saben que su destino ya está prefijado, ellos se mantienen unidos y como seres humanos están correlacionados entre ellos, y creo yo que es el amor y la amistad lo que a ellos, a los personajes, les hace seguir con vida. No es ya ni siquiera el qué voy a hacer en el futuro, sino el cuánto puedo disfrutar de las personas a las que yo he amado. Y yo creo que hasta ahí podemos desarrollar la novela, porque el resto sería puro spoiler y no queremos hacer eso con ustedes. Si quieren más recomendaciones de lecturas, pues les dejo el siguiente video, y si no, nos estamos viendo en la siguiente oportunidad. Adiós.